Estamos en la iglesia de San Agustín, aquí sobre Avenida Las Heras, donde la comunidad religiosa y educativa, la verdad, no sale de la emoción y de este sentimiento de alegría. Están todos realmente muy conmovidos, conmocionados, atendiendo a la prensa. También los alumnos muy temprano cuando entraban al colegio, bueno, se acercaron acá cuando veían las cámaras y toda la comunidad está revolucionada por esta gran noticia. Yo te voy a dejar en contacto con José Galvis, que es el padre, el cura párroco de aquí, de la iglesia de San Agustín, para que puedan dialogar con él. Padre, gracias por atendernos. Buen día. Gracias, ¿cómo estamos? De 0 a 10, ¿qué nivel de alegría hay en la orden? Algo mutuo. Claro, claro. Primero, ¿qué significa pertenecer a la orden de ustedes? ¿Cuál es el carisma? Y hoy bastante. Claro. No, a ver, ser agustino es ser hijos de Agustín, como lo dijo él ayer en su discurso, ¿no? Nosotros llamamos la espiritualidad de este gran padre y doctor de la Iglesia, que nos invita a vivir unidos en una sola alma y en un solo corazón, orientados hacia Dios. Desde ese ideal tenemos tres pilares fundamentales en nuestro carisma, que es la vida interior, la vida fraterna, el vivir en comunidad y el servicio a la Iglesia, todo pues buscando a Dios como centro de todo. Claro. Es muy interesante esto que usted dice, porque digo, San Agustín es uno de los padres de la Iglesia, pero es un hombre que llega a la religión después de haber pasado una vida muy tormentosa, muy, dicho por él mismo, muy disoluta, hasta que recibe un mensaje y se convierte. ¿Es una marca para ustedes los agustinos esto? Sí, en San Agustín, más que toda su historia de vida, es todo su proceso, ¿no? Cómo él fue haciendo ese proceso de búsqueda de Dios, esa experiencia de que él encuentra la verdad dentro de su corazón, que es por la que también nos identificamos los agustinos, de esa sed incesante de Dios y buscar esa verdad dentro de nosotros. Por eso ese pilar fundamental de la interioridad. ¿Tuvo oportunidad de conocerlo al entonces cardenal Prevost? Tuve la oportunidad de coincidí con él en el 2018 en Perú, cuando yo estaba haciendo el noviciado en Lima, en alguna que otra actividad que había, pues él estuvo ahí celebrando alguna misa y sí, como todo agustino, esa identidad, ¿no? A veces la sangre, decimos la sangre tira, pues a nosotros también el carisma y ese ser agustino también nos jala bastante. Ayer lo veía en alguna otra entrevista, usted es de Colombia, si no me equivoco, ¿no? Así es, sí. Bien. ¿Cuánto renueva su fe, su expectativa, después de superar el hecho de perder un papa como Francisco, la tristeza propia? Pero ¿cuánto renueva? Porque ayer se veía como una energía, como una alegría hacia el futuro. ¿En usted cómo opera eso, padre? Y mire, a mí me genera esperanza, me genera felicidad. Ayer en la Eucaristía, darle la comunión a la gente que se acercaban llorando de felicidad, con una mirada de esperanza, tener pues ya el pontífice, saber que hay un líder que nos va a acompañar, que nos va a iluminar, pues eso nos motiva. Y a mí en lo personal, pues es también un impulso a mi vocación de decir, es seguir siendo agustino, vale la pena ser agustino, tengo que seguir viviendo el carisma porque es desde ahí donde yo evangelizo con mi propia vida, dando testimonio del evangelio con las cosas que yo hago en el día a día. Corríjame, y le agradezco mucho a nuestro compañero Roberto Maidana, el entonces cardenal Prevost estuvo en la Argentina en 2 oportunidades, ¿es correcto esto, padre? No es correcto porque estuvo más de 2 oportunidades. Hay varias, no hay exactamente cuántas veces estuvo, pero hay 2 hechos muy importantes. Uno, en el 2004, cuando se hace la inauguración de la Biblioteca Agustiniana, una biblioteca científica que tenemos acá en Buenos Aires, en el barrio de Devoto. Y por otro lado tenemos el acontecimiento del 2013, cuando él viene a acompañar a Monseñor Alberto Bochatey, obispo auxiliar de La Plata. Un amigo mío. Al ser ordenado. Monseñor Bochatey obispo, es un amigo personal estuvo. que estuvo en Rosario. No, amigo mío de mí, de Novarecio, de Rosario, en la parroquia de los Agustinos, en la iglesia del Pilar del Rosario. Estuvo en Rosario. Donde yo tomé la comunión, porque aunque no lo crean, yo soy bautizado. Estaba el padre Bochatey, obviamente.
Bueno, pues ahí también estuvo su santidad León XIV en la comunidad de Rosario. Claro, obviamente. Sí, Mercedes, querías preguntarle. Yo quería preguntarle, padre, a ver, usted conoce a los argentinos, ¿no? Ahora que lleva algún tiempo acá, ¿cuáles son las diferencias entre un agustiniano y un franciscano? Y el carisma propio. Nosotros seguimos ese padre grande que te decía de San Agustín, esa regla que nos dejan nuestro padre San Agustín, ese espíritu propio de él, y los franciscanos pues tienen ese otro espíritu de San Francisco de Asís, ¿no? La propia regla de ellos. Son modos distintos de vivir la vida, por eso también en la iglesia tenemos la diversidad de carismas, pero siempre tenemos algo en común, la búsqueda de Dios, ¿no? Claro, pero tener a Dios por sobre todas las cosas. Los votos de los franciscanos tienen que ver justamente con una pobreza radical. Los agustinos, si bien hacen un voto de pobreza, no serían el mismo nivel. Aclarar también que los zapatos del Papa León XIV son negros, ¿eh? No se puso los zapatos rojos al igual que Francisco. Sí, bueno, ahí pasa más por las formas, ¿no? Lo importante es el fondo de las cosas, el corazón de Prevost, que es un corazón enorme, su sencillez, su humildad, bien, no porque hoy sea pontífice, sino que es lo que él ha venido mostrando a lo largo de su vida. Como le decía, nosotros, bien, los agustinos, el mejor testimonio que podemos dar, la promoción vocacional que podemos hacer, es dando testimonio de nuestro carisma con nuestra propia claro, vida. Entonces eso se ve reflejado a lo largo de sus responsabilidades que ha tenido, él siendo superior general de la orden, visitó más de 40 países, entonces también se ha insertado en distintas realidades y tiene una mirada más universal de la Iglesia. Padre, le cuento que estamos aquí con Damián Facchini, que es especialista en protocolo. ¿Qué más viste de este poquito rato desde que fue nombrado? Bueno, por empezar, algo que estaba justamente el padre, ¿qué tal? Un placer, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. En relación a la vestimenta, por ejemplo, ¿no? Que es notorio cómo ha observado en este caso las formas en relación a lo que, bueno, hiciera Francisco con su túnica blanca y que en este caso Prevost, bueno, actual León XIV, ha observado la museta, el tipo de túnica, los hilos de oro y todo esto que es muy llamativo por cómo, pese a dar continuidad a los criterios y a las ideas de Francisco, bueno, no obstante ello, volvió a las fuentes protocolares de la etiqueta, la investidura, claro, y la vestimenta. Y hay algo muy interesante, Damián. Nunca habíamos visto esto que estoy viendo detrás de la pantalla grande nuestra, donde está Damián, que si lo podemos poner al aire que es el aplauso de los cardenales cuando es electo. O sea, me parece que esta es una elección también histórica desde el punto de vista de la transmisión. Vimos hasta el cierre de las puertas, el juramento de silencio de cada uno de los cardenales, el aplauso, la verdad que muy impactante que hayamos asistido a esto. Y claro, porque indudablemente estamos en la televisación de todo, ¿no? Y la globalización y lo multimedia y las redes, y como hablábamos la vez pasada, cuando conmemorábamos el fallecimiento de Francisco con el tema de los celulares y demás, bueno, esto no es un dato menor. La tecnología y la televisación acompaña incluso instancias como estas que antes eran privativas del grupo que estaba propiamente dentro del espacio, claro, ¿no? Padre, cuando uno dice las marcas de los papas anteriores, me repito, pero me parece que es gráfico, piensa en el papa viajero que asiste e incluso colabora con el derrumbe del muro. Estoy hablando del Papa Wojtyla, del Papa teólogo, del Papa Ratzinger, del Papa de la caridad o de la atención hacia los más pobres de las periferias, del Papa Francisco. ¿Qué imagina cuál será el signo del papado de León XIV? Y a ver, hablábamos desde la vestimenta hasta esa identidad propia de lo que va a ser para este pontificado. Yo creo que va a ser él lo que es, iluminándose por el Espíritu desde la oración, viviendo esa parte de nuestro carisma que es la interioridad, estando iluminado, escuchando la voz de Dios. Y yo creo que la pregunta es, ¿a dónde va a estar referente? En la escucha de los signos de los tiempos. Es darle esa impronta de lo que es Él, desde esa espiritualidad, desde este gran carisma que Él lleva y adaptarlo a las necesidades actuales del mundo.
Bien. Paula, ¿querés preguntarle algo al padre? Sí, con respecto a la impronta de León XIV, lo que conversábamos antes, como que es un papa que sabe jugar en toda la cancha, porque ha estado años en Latinoamérica haciendo trabajo en el territorio, cara a cara con los que más necesitan, pero también ha estado en la parte administrativa y asistiendo al Papa Francisco en la elección de cardenales, es doctor en Derecho Canónico. Digamos, ha prestado servicio en lugares muy diversos, con lo cual ha estado cara a cara, como les decía, con muchísimas realidades totalmente distintas. ¿Esto es una ventaja? Y sí, es el testimonio de él que va mostrando también el ser un pontífice integral, yo lo definiría así, integral, que sabe estar, sabe acompañar y sabe escuchar. Eso yo creo que lo ha ido adquiriendo también a lo largo de su experiencia misionera y de su experiencia detrás de un escritorio. Entonces, para mí es una persona muy integral y bueno, que hoy tiene un gran desafío, que es en esa parte de nuestro tercer carisma, el servicio a la iglesia. Bien. Padre, un placer escucharlo. Le mando un gran saludo, ¿eh? Igualmente, muchas gracias. Gracias. Y por la comunidad de Rosario también tengo un aprecio muy grande porque ahí salió mi vocación. Lo bien que hace, padre, Bien, de querer mucho a grande. Rosario. Lo bien que hace. Y se conoce perfectamente la iglesia del Pilar, que es de una belleza en un barrio muy lindo de Rosario. Sí, sí, es muy, muy bonito ese lugar. Tengo muy lindos recuerdos ahí de la parroquia Nuestra Señora del Pilar. Está muy bien. Y de los Carlitos, supongo, padre. También. Claro, ¿ves? Los rosarinos sabemos que acá dicen tostado y creen que es lo mismo y nos ofende profundamente que nos digan... No, excelente. Muy De bien. todos los argentinos tengo lindos recuerdos. Me alegra mucho. Gracias, padre, y gracias, Paula Prosperi. Te mando un beso. Gracias, Paula Wilberger, que está allí. ¿Qué viene en la entronización en cuanto a la ceremonia, a las formalidades y a las asistencias? ¿Qué es lo más destacado, Damián? Yo creo que lo más importante va a ser indudablemente la misa que él tenga a propósito de las autoridades, ¿no? De los distintos jefes de Estado y primeros mandatarios que van a estar, la homilia que va a dar, las palabras que vaya a proyectar y a decir para justamente con estos jefes de Estado. Me parece que ahí puede llegar a ser una suerte como de revolución geopolítica bastante importante. Estamos hablando de un papa que por un lado observa mucho el protocolo, pero que también lo transgrede, por decirlo de alguna forma, al hablar en español, ¿no? Y no precisamente en inglés, viniendo de un país anglo, generando este tema de, bueno, Donald Trump, aquí estoy, claro, no soy tu elegido, de los dos que tenías, no soy precisamente tu elegido. Y saluda a Perú y no a los Estados Unidos. Exactamente. Exactamente. Una señal impresionante. Es muy impactante. Muy impactante. ¿Te acuerdas que, bueno, nosotros que somos los más viejos siempre, lo tenemos que decir, cuando los ángelus de los domingos, muchas veces el Papa saludaba en los idiomas más... Bueno, el Papa Juan Pablo saludaba en, no sé, qué sé yo, en farsi, en lo que fuera, pero esto como se ha perdido últimamente, ¿no? Sí, exactamente. Y porque la tendencia, al igual que con el tema de los reinados y todo, es a, bueno, la occidentalización en cuanto al trato y a la referencia para con los demás en lo que es el discurso y en lo que es el relato, tratar de llegar de la manera más rápida posible a todos. La Iglesia, de una manera u otra, se ha alejado con el tema latín bastante, ¿no? Y de hecho, claro, muchos de los que han estudiado lo han hecho con el cura, el padre, dando las espaldas, ¿no? De rodillas. Bueno, que Benedicto intentó, ¿no? Volver a restar. Te despide Mercedes, sí, Mercedes. No, a ver, hoy bien temprano, consciente justamente en la misa de la Capilla Sixtina de que la mayoría de los 89 cardenales de los 133 que lo eligieron no hablan italiano, dijo claramente, inicio en inglés y luego seguiré en italiano. Habló en inglés justamente para que todos ellos comprendan. ¿Vamos a tener un papa que deje un poco el italiano y hable más en inglés y en español? Bueno, ayer justamente dio muestras, en primera instancia de italiano, después de español. Me parece que es un papa que va a ir
Sí, yo creo que va a ir tentando a la opinión pública el impacto que él vaya a tener, que obviamente todo su séquito lo irá asesorando y le irá diciendo es por acá, es por allá, porque por algo hay también tanta gente a propósito de este tipo de instancias, e irá utilizando este termómetro para advertir qué tipo de idioma o de qué manera dirigirse al pueblo, ¿no? De a quien más. Gracias por venir, ¿eh? No, por favor. Muy amable.